Bueno, vamos a ver los titulares de los otros medios. 22 de junio de 2023, Rusia, RT Moscú revela cuántos tanques perdió Ucrania durante su contraofensiva. El sumergible desaparecido en el Atlántico se queda sin oxígeno según el tiempo estimado. Congreso de Perú avala ley que autoriza ingreso de tropas de Estados Unidos con armas de guerra. RT comienza sus transmisiones en español e inglés en un nuevo continente. Arranca el juicio que podría inhabilitar a Bolsonaro para las próximas elecciones en Brasil. Scholz: a la OTAN hay que centrarse en el poder militar de Ucrania, no en su adhesión. Adiós a la política monetaria de Erdogan. Turquía sube los tipos de interés por primera vez desde 2021. Calculan que sancionar a China por la disputa con Taiwán costaría 3 billones de dólares a la economía global. Crisis en la natación mexicana. Dos clavistas abren cuentas en OnlyFans para solventar sus gastos. El mito de los países emergentes. Mentiras sobre la trama rusa. Mientras Hunter Biden pacta con la justicia. No se puede arreglar Estados Unidos, dice Kim.com. Publican el vídeo de un avión que busca el sumergible desaparecido Titán. El primer ministro de la India llega a Estados Unidos y se reúne con con Biden y Musk. ¿Qué expectativas genera su visita a NBC? Las declaraciones de Biden sobre si toman por sorpresa a altos funcionarios en Estados Unidos. Jefe de la oficina Zelensky revela qué espera Ucrania de la cumbre de la OTAN en Vilna. Fuerzas Armadas de Venezuela intercepta y destruye aeronave hostil que viajaba de México a Curazao. Investigan un colegio británico por un escándalo con una niña que se identifica como Gata. Rusia, Sputnik Mundo. La Unión Europea considera cubrir el déficit presupuestario de Ucrania con activos rusos confiscados. Hungría evita sanciones de la Unión Europea a sus importaciones de petróleo ruso. Putin repasa la operación militar especial con los miembros del Consejo de Seguridad ruso. El número de heridos por explosión en París ronda los 50. Bonjour, París. Lula da Silva llega a Francia en gira oficial. Rusia advierte a Estados Unidos contra el despliegue de las fuerzas de la OTAN en Ucrania. El secretario de Seguridad ruso: Ucrania perdió más de 13.000 soldados durante su contraofensiva. El Servicio de Seguridad ruso anuncia arresto de saboteadores ucranianos en Zaporizhia. Servicios de emergencia de Gerson elevan la cifra de muertos por inundaciones. Pilotos ucranianos podrían ser entrenados en Rumanía con la participación de Lockheed Martin. China, con CGTN en español. Xi Jinping exige hacer todo lo posible en el rescate tras una explosión en un restaurante. Otras noticias de portada que destacan también las noticias anteriores de la semana. China insta a Estados Unidos a cumplir sus obligaciones internacionales. El presidente Xi Jinping se reúne con el secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken. El presidente de China, Xi Jinping, responde a una carta del fundador del zoológico belga, Pairi Daisa, y el presidente de China se reúne con Blinken en Beijing. Qin Gang aboga por una comunidad China-ASEAN más estrecha con un destino compartido. Se inaugura la Estación General de Henan del Grupo de Medios de China. En el cambio hacia el desarrollo no se puede dejar atrás a ningún país ni a ninguna persona. El primer ministro chino afirma que China y Alemania deben dar ejemplo para reforzar las alianzas internacionales. China precisa su postura y sus principios en materia de derechos humanos. Irán, con Hispan TV en español. Irán: Israel acorta su vida. Quien siembra vientos recoge tempestades. Sobre los recientes crímenes israelíes. Operación de policía albanesa revela ejército de troles de MKO contra Irán. Todo listo para tercera toma de Lima, la mayor marcha que recuerda a Perú el próximo 19 de julio. El común de las formas fascistas: defender el capital financiero, define Eduardo Artes. UNRWA denuncia asesinato de escolares palestinos en redada israelí en Jenin. Análisis de las relaciones entre Irán y Egipto, entre el país persa y Egipto. Brillante estrategia. Irán busca en oro un refugio ante sanciones de Estados Unidos para mitigar los impactos en su economía. Putin: Ucrania no tiene oportunidades en la guerra con Rusia, pese a pérdidas de equipos. Jamás advierte a Israel: ataques contra palestinos no quedarán impunes. Turquía, TRT, embajador estadounidense: estamos trabajando con Turquía. El número de las personas que necesitan ayuda humanitaria aumentaba a 360 millones. Cerca de 4.000 empleados de H&M en España están en huelga por el alza salarial. Hungría apoya la adhesión total de Bosnia-Herzegovina a la Unión Europea. Hakan Fidan ofrece una declaración nacional en la Conferencia de Recuperación de Ucrania 2023. Un soldado turco cayó mártir en el norte de Irak. Sube el número de heridos tras explosión en París.
Agencia árabe siria de noticias ANA: protestas en toda Siria contra arbitrarias prácticas del ocupante israelí en el Golán ocupado. Fuerzas rusas repelen 11 contraofensivas ucranianas en un día y eliminan a 550 militares de Kiev. Revelan que fuerzas estadounidenses coordinan con terroristas para llevar a cabo ataques en Siria. Siria denuncia efectivo nocivo de las sanciones sobre labor humanitaria y de fomento. Presidente al-Assad preside una reunión del Consejo de Educación Superior. Ucrania perdió más de 13.000 soldados durante su contraofensiva. Nuevo descubrimiento de un mosaico griego en Siria que representa la batalla de los centauros. Rusia revela cuántos soldados y equipos bélicos perdió el ejército ucraniano en su contraofensiva fallida. Tropas israelíes detonan la casa de un prisionero palestino. Protestan frente a la sede del CIR en Siria contra prácticas del ocupante israelí. Aviación rusa frustra ataques ucranianos. Ucrania bombardea con misiles británicos Stone Shadow un puente estratégico entre Crimea y Gerson. El Líbano con Almanar en español. Vamos a ver la portada. Irán puede extender el alcance de su misil hipersónico Fatah a 2.000 kilómetros. Otras noticias, aparte de la destacada de portada, son la que acabamos de decir: y tropas rusas expulsan a las tropas ucranianas de la aldea de Piatihatki. Amir Abdollahian. Irán otorga una especial importancia al desarrollo de las relaciones con sus vecinos. Agencia de la ONU condena asesinato de menores escolares palestinos por parte del ejército israelí. Sayed Khamenei: la lucha por la liberación de Palestina ha entrado en una nueva fase. Lavrov: países occidentales tratan de sembrar la cizaña dentro de los BRICS, la OTSC y la OCS. Día de la huelga e Irán de los sirios Día de la huelga e ira de los sirios del Golán contra Israel. Fuerzas libanesas se solidarizan con la lucha de los sirios del Golán contra la ocupación israelí. Berri recibe al enviado especial de Francia para el Líbano. Denuncian que Estados Unidos busca controlar los recursos naturales de Bolivia. Venezuela con Telesur en portada. Barbados exige transformación total del sistema financiero global. Realizan desiguales rescates tras naufragio en el Atlántico. Explosión en restaurante deja al menos 31 fallecidos en China. Presidenta hondureña militariza cárceles tras violento motín. Otras noticias de El Medio. Presidente Tico descalifica reclamo popular sobre educación. Tribunal salvadoreño niega revisar detención de ambientalistas. Jamaica alcanza triunfo en Juegos Centroamericanos y del Caribe. ¿Cómo se ha fortalecido la unidad latinoamericana y caribeña? Entregan honoris causa a gestor de la paz colombiano Francisco de Rux. Choque múltiple deja 5 fallecidos y 14 lesionados en México. Belice es declarado por la OMS libre de malaria. Abanderan a selección de Venezuela para los Juegos Centroamericanos. Y por último, El Medio de la isla. Cuba debate en portada. Directora general de la UNESCO recibe al presidente cubano. Díaz-Canel se reúne con el secretario general de la ONU, Antonio Guterres. Asiste el presidente cubano a la cumbre para un nuevo pacto financiero mundial. Vamos a ver las noticias del día. ¿Qué tasas están vigentes en el mercado cambiario cubano? Este 22 de junio se forma la depresión tropical 4. No representa peligro para Cuba. UNE estima afectación de 278 megavatios durante pico nocturno de este jueves. Directora general de la UNESCO recibe a presidente cubano. Díaz-Canel se reúne con el secretario general de la ONU, Antonio Guterres. Asiste presidente cubano a la cumbre para un nuevo pacto financiero mundial. Día caluroso con algunas lluvias en Occidente. ¿Qué trae la prensa cubana? Jueves 22 de junio de 2023. En Francia, Díaz-Canel para participar en la cumbre sobre el nuevo pacto financiero mundial, y participará Díaz-Canel en la cumbre una AHS que piense en comunidad. Arrancan bien para Cuba el tenis de mesa y el vóley de playa a pocas horas de la inauguración en San Salvador 2023. Estados Unidos aprueba venta de carne de pollo cultivada en laboratorio. Miradas a la empresa estatal. Lo que tenemos y lo que queremos. Tormenta tropical Brett se intensifica en el Atlántico Central. Pues la noticia de hoy va a ser una de Turquía, de TRT. Hakan Fidan ofrece una declaración nacional en la Conferencia de Recuperación de Ucrania 2023. El ministro de Asuntos Exteriores turco dijo que Turquía está decidida a garantizar la independencia, la soberanía y la integridad territorial de Turquía, incluida Crimea. Hay que tener en cuenta que Turquía tiene intereses en Crimea porque es em, un lugar donde existe bastante población de origen turco,
y cómo esta conferencia de recuperación de Ucrania 2023 la organiza el Reino Unido. Conferencia de recuperación de Ucrania, cuando estamos supuestamente todavía en la guerra, después de haber perdido todas las iniciativas ucranianas de intento de ataques frente a la Federación Rusa y sobre todo frente al Donbass y frente a Crimea, quedando pendiente Odessa, y lo que se está intentando evitar es, por parte del grupo OTAN, es que se cierre el Mar Negro para Ucrania, porque tomada Odessa, el Mar Negro, la frontera con el Mar Negro es íntegramente rusa, con alguna excepción en otros países, pero no Ucrania. Con lo cual se acabaría con la necesidad o la conveniencia de que Ucrania sea el epicentro de lucha contra Rusia, contra la Unión Soviética o contra cualquier tipo de organización del mayor Estado del mundo. ¿Turquía jugará doble papel? ¿Jugará solo a sus intereses? Lo que está haciendo ahora mismo Turquía en Ucrania es una mediación constante en determinadas políticas y ayudas humanitarias, no más, supuestamente. La Carmen López te lo cuenta.